Me llamo Fernando Bravo y soy sommelier, y le agradezco mucho a Sauza que me haya invitado a participar con ustedes y decirles algunas cosas sobre los tequilas. El tequila es una bebida prehispánica que se tomaba antes de que España nos conquistara, y gracias a esta fusión de pueblos y culturas nació el tequila como lo conocemos. Antes se tomaba nada más como si fuera una bebida normal, sin destilar, y al llegar los españoles nos trajeron con ellos la destilación y nos permitió hacer el tequila como lo conocemos. Actualmente los tequilas son blanco, reposado, añejo y extra añejo. Sauza, que tiene unos grandes técnicos, se ha preocupado por desarrollar algunos otros, como es el Black Barrel, que es un gran tequila y que tiene añejamiento de 24 meses en barricas, 18 en barricas de tequila, 6 más en diferentes añejamientos, y que le da notas muy especiales, muy parecidas a las notas de whisky por su añejamiento en barricas extra quemadas, que se llaman, y que nos da esos toques tan bonitos de añejo y de viejo, que es muy difícil conseguir. Por otro lado tenemos el Plata, que es un tequila que se ha cuidado muchísimo para que siga conservando ese sabor, ese olor a agave. La comida en general la podemos combinar con nuestros tequilas. Por ejemplo, Jorge les platicaba de toda esta muestra de insectos que son muy naturales, son con sabores muy tropicales y sabores cítricos que se pueden combinar con los tequilas blancos. Son tequilas más sencillos y que pueden combinar esos cítricos, esos sabores de naranja, de cáscara de limón, con sus propios sabores, y que son muy mexicanos. También en nuestra comida, sobre todo tapatía, tenemos la birria, que es tan jalisciense, la carne en su jugo, que esos irían más con un tequila un poquito más elaborado, como es nuestro 3 generaciones reposado. Y para cerrar con broche de oro, podemos hacer para nuestro postre una jericaya tan jalisciense, o un helado de mango con un tequila añejo como el 3 generaciones, y degustar toda la línea que tenemos en nuestro querido tequila Sauza para saborear algo mexicano y que va a ser un éxito de tipo internacional.